que reside dentro de la imaginación de los escritores. Libros. En esta ocasión vamos a comentar Almas muertas de Gogol. Se concibe como un poema épico en prosa, y tanto que épico. Ojo. El protagonista, Chichikov, se embarcará en un viaje para conseguir almas muertas. En la época en la que está escrito el libro, antes de 1862, que fue la reforma de los siervos mujiks, conocidos en Rusia, el censo se realizaba sin un tiempo específico, o sea, podían ser cada 5 años, cada 6, cada 7. La cuestión era que desde un censo hasta el otro, todos los mujik, todos los sirvientes que se morían, seguían establecidos como vivos, y el amo tenía que seguir pagando impuestos por ellos. Por lo que a Chichikov le viene muy bien quitar esa carga impuestaria a los amos, a los terratenientes, y en ello va a dedicar toda la obra. Se componía originalmente de 3 tomos, porque el primer tomo tuvo buena acogida, pero muchas críticas, porque es una crítica muy sagaz y muy humorística a las costumbres y al modo de vivir en Rusia y a la forma de ser de los rusos. Entonces le llovieron las críticas en ese aspecto. Intentó escribir una segunda y una tercera parte. La segunda parte se iba a llamar Almas Blancas, en el que iba a poner lo bueno de los rusos, pero al ir escribiendo se le torcía todas las ideas buenas en ideas truculentas, en lo grotesco, y como ya estaba un poco mal de la cabeza, el señor Gogol intentó quemar todo lo que tenía de la segunda parte y los apuntes que tenía de la tercera parte, y en este libro ha recopilado lo poco que hay de la segunda parte, pero es que es muy bueno. Si este libro hubiera conseguido las 3 partes, Almas Muertas, que es una obra cumbre de la literatura rusa, aunque aquí, por ejemplo, en España solo conozcamos Ana Karenina y Crimen y Castigo, es una de las obras cumbres, sería una obra cumbre de la literatura universal, os lo asegurísimo. Es una obra feten. Como os he comentado, Chichikov llega al pueblo de N, que luego da una pista de cómo se puede llamar el pueblo, pero bueno, con el objetivo de comprar almas muertas. ¿Para qué quieren las almas muertas? Es el kit y la cuestión de todo el libro. Lo que hace Chichikov es ir aumentando el nivel de risa, de la risa que te producen los personajes, de lo gilis que son, de lo raros, de sus comportamientos. No va aumentando así el nivel paulatinamente, tanto en el primer libro, o sea, en la primera parte, como en la segunda parte. La primera persona a la que le pide almas muertas se las da alegremente y de forma voluntaria, gratuitamente, porque considera lo que os he comentado, que es una forma de quitarse los impuestos. La segunda le describe todas las personas muertas como si estuvieran vivas, en plan, este es súper trabajador, este viene de muy buena familia, este es un zapatero increíblemente bueno, no sé qué, como si siguieran vivas, como si fueran personas de verdad. La tercera, que es una mujer, se vuelve así como: ¿que me estás contando? Y cuando la termina de convencer, mira, una venta legal, ¿sabes? Que te lo compro, ¿qué tal? Le dice que a qué precio están las almas hoy en día. Las almas muertas. Porque alma se entendía como siervo en esa época, ¿vale? Entonces, al día siguiente de vender las almas muertas, se va a la ciudad para preguntar a qué precio están de verdad, no vaya a ser que le haya tanto. Y el culmen de la primera parte es un señor que no le quiere vender las almas como tal, sino que se las quiere regalar con diferentes artículos, con un organillo que toca Mambrú se fue a la guerra, que a la guerra en la que se fue Mambrú fue la franco-prusiana. O sea que a la pregunta de no sé cuándo vendrá, pero si no llegó por 1860, creo que ese Mambrú ya no va a volver. Pero que son canciones que se deberían dejar en el pasado, porque no sé cuándo vendrá. Si viene en forma de fantasma. ¿Queréis que venga un fantasma? Yo personalmente no. Así que prefiero que no venga Mambrú de la guerra.
Le intenta vender con un caballo, con un coche, o sea, con un coche, con un caballo, un coche. Que no, Chichikov no acepta porque son cosas que no necesita. Entonces le dice que se lo juegan a las cartas. Él que es un reconocido estafador en las cartas, que hace trampas. Y le dice Chichikov obviamente que no, que a las damas. Y Chichikov acepta. Pero le ve que está haciendo trampas y le dice que no va a jugar más. Y le contesta que es porque vas perdiendo tal cual. Y Chichikov se quiere ir, no le dan una paliza por el pelo de un calvo de esos que se hacen cortinillas. Así, por el pelo de un calvo. En serio. Se celebra una fiesta para la alta clase en la ciudad de En. Y llega el señor que le quería vender las almas, regalar las almas, con el perro y con el caballo y con el organillo y tal. Y va comentando que son almas, que ha intentado comprar almas muertas, porque resulta que al hacer las transferencias de la compra, ven que tiene siervos por valor de 1 millón de rublos y se cree la población que es rico, y entonces tiene a las muchachas ahí emocionadas de la vida, en plan, me caza un marido millonario, y se descubre que no. Y entonces Chichikov mola muchísimo porque se comporta, se supone que es un héroe, ¿no? Vale, no un héroe normal, porque es una persona de mediana edad, un poquito gorda, y no tiene esa sensación de héroe, pero se supone que es el héroe de la obra, y lo comentan en varias ocasiones que es el héroe de la obra. Pero tiene una respuesta al incidente de los comentarios en la fiesta de que ha comprado almas muertas y se crea el rumor de un niño de 15 años, en plan, vaya puta mierda, para que la gente hace fiestas y son lo peor, la gente se engalana así, como que tal, para aparentar, vaya estafada, que se creen todo el día de fiesta sin hacer nada, que gente más ociosa, en plan niña de 15, es que de verdad, la edad del pavo, el chichico. Pues os he comentado el kit del libro que viene un poquito a continuación. Es ¿para qué quiere Chichikov las almas muertas? Porque le han ido preguntando y ha comentado varias cosas, trolísimas trolas. Entonces, el kit de por qué quiere las almas muertas, Chichikov nos va a dar la impresión de que un héroe al uso no es. Empieza a hacer la transformación del héroe hacia el antihéroe. El antihéroe está concepcionado por Lord Byron, entonces el antihéroe tiene unas características y este no llega a ser el antihéroe de Lord Byron como podría ser el Don Juan de Lord Byron, ¿vale? Pero se queda más cerca que el héroe típico de las novelas por ejemplo, de caballería o cosas así, ¿no? Donde había héroes muy héroes, ¿vale? Pues que está más entre medias, y cuando explica por qué quiere tal, descubres que el héroe como tal no es. La parte de almas blancas, a mí me ha parecido que intenta incluso mejorar la primera parte, que es maravillosa. Sí que tiene cositas así un poco, lo que os he comentado, que había mucha crítica de la sociedad rusa porque le habían comentado de estás hablando de mí o de tal o de cual. Y hay pasajes en los que hay personas que se llaman la amiga amable y la amiga más amable, para que no hubiera críticas. Pero lo que os comento, se le iba la mano hacia lo grotesco y entonces hace otra escala, ¿no? Donde llega, porque sigue con su aventura de pedir almas, ¿vale? Y llega es que es que es buenísimo. Yo me he reído con este libro, de verdad, me he reído un montonazo. Llega a un terrateniente que dentro de sus terrenos tiene como un montón de oficinas, ¿no? Para diferentes cosas. En plan, funcionarios del Estado. Y el departamento de tal, el departamento de cual, y no hay nadie en ningún lado. Solo hay uno y encima es súper corrupto. Y Chichikov tiene que tiene que pasar por muchos departamentos para que le haga el requerimiento de las almas muertas. Pues consigue que alguien se lo haga, la única persona eficiente de todos los terratenientes, o sea, de todos los trabajadores que hay allí en ese submundo,
y le ponen que, ¿cómo va a querer almas muertas si el alma es inmortal? No puede comprar almas muertas, se referirá a personas que vayan a morir. De verdad, graciosísimo el libro. Hay partes que desaparecen, ¿no? Y cuando llega la parte que vuelve a ver el libro es como un poco perdida de noción porque no sabes qué está pasando. De verdad me hubiera gustado muchísimo que alguien caritativo hubiera conseguido sacar más partes del libro porque es maravilloso. De verdad, lo que más me ha gustado y lo que encuentro más diferente en este libro es que no hay ninguna relación amorosa, no hay nadie que se enamore de nadie. Sí que es verdad que Chico se encapricha con la hija del jefe de correos, ¿vale? Pero no pasa de ahí, ¿sabes? No hay pasajes amorosos, ni citas al crepúsculo, ni nada, ¿sabes? Muy diferente. Una obra maestra, de verdad, es de esos libros que me encanta tener en casa, de verdad, que me ha alegrado mucho habérmelo comprado y me ha alegrado mucho más habérmelo leído y haberlo disfrutado a las mil maravillas. Es una joyita de obra, Gogol ahí en lo alto de todo. Si queréis conocer más historias de la literatura clásica,